Se comenta que la conexión entre una madre y su hijo es indestructible. Sin embargo, la nuestra tenía una sensación única. Compartíamos momentos que parecían especiales hasta el día en que susurré: apúrate, tu padre no debería ver esto. De pronto, todo dio un giro inesperado. Lo que se suponía que era inocente ahora se sentía como algo que no estaba lista para enfrentar. La historia dio inicio en una tarde común de fin de semana. Mientras Carlos se había ido a realizar algunas diligencias, me quedé a solas con Diego. Por lo general, los sábados y domingos transcurrían de manera rutinaria, yo encargándome de las tareas del hogar, mientras él se sumergía en su portátil, ajeno a su entorno. Sin embargo, el día de hoy mostraba un cambio. Nos encontrábamos juntos en la sala, disfrutando de un inusual instante de tranquilidad en el hogar. La televisión estaba encendida, pero realmente no la estaba viendo. Tenía el móvil agarrado, pero no le prestaba atención. Podía sentir sus ojos sobre mí y no estaba segura de qué hacer con eso. Miré a Diego de reojo tratando de ignorar la incómoda tensión en el aire. ¿Qué sucede?, le cuestioné a mi pareja el motivo de su mirada. Noté que mi voz salió más rígida de lo que había planeado. Se pretendía que sonara informal, pero no resultó de esa manera. La ausencia de sonido entre nosotros parecía excesivamente espeso, saturado de algo que no lograba identificar. Al principio, no emitió respuesta, simplemente continuó observando, con una mirada tan penetrante que resultaba incómoda. En tono suave expresó: eres una belleza, mamá. Fue su voz lo que me atrajo, más allá del contenido de sus palabras. No era la primera vez que decía algo así, pero hoy se sentía diferente, como si las palabras tuvieran más peso. Experimenté una sensación de opresión en el pecho. Tenía dudas sobre cuál sería la mejor forma de contestar. Bueno, gracias, terminé diciendo, apartando la mirada, pero Diego no lo dejó pasar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un murmullo bajo. Expresó que no se trata únicamente de eso. Sus ojos fijos en los míos, buscando. ¿Existe una conexión palpable entre nosotros en este momento? ¿No logras percibirla? Quedé inmóvil, sin poder moverme. Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago. ¿Algo entre nosotros? ¿De qué estaba hablando? No lograba comprender la razón, pero de repente la habitación parecía más reducida y opresiva. Intenté hablar, pero mi boca estaba tan seca que no pude articular palabra alguna. Yo no. No sé a qué te refieres, logré decir finalmente, con la mente en mi voz temblorosa e insegura. No quería enfrentar lo que fuera que estaba insinuando, y no quería reconocer el extraño vacío en mi estómago que había estado creciendo desde que comenzó a mirarme de esa manera. Mi mente corrió tratando de darle sentido a todo, pero nada parecía encajar. Diego no volvió a hablar, solo siguió mirándome, su expresión ilegible, y por primera vez sentí que no conocía a mi propio hijo. Había algo sucediendo entre nosotros, algo que resultaba inexplicable. Era como si se hubiera formado una barrera invisible y no tenía idea de cómo romperla. Se aproximó más hacia mí en el sofá y, de pronto, la distancia entre nosotros parecía insuficiente. Miraba directamente a mis ojos, como si intentara descifrar algo profundo en mi interior. Con ternura, preguntó si era verdad, con la voz apenas audible. ¿Has experimentado esa sensación también, cierto? Algo ha cambiado. Se me cortó la respiración y por un momento no pude moverme, ni siquiera podía pensar. ¿Cuál era el mensaje que estaba transmitiendo? ¿Qué estaba insinuando? Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero no lograba comprender nada. Mi única certeza era que me encontraba en una situación de la cual no podía escapar. Envuelta por las palabras que pronuncia, su mirada penetrante y la fuerza de su presencia. A pesar de no haber comenzado con la colocación de componentes, mi voz titubeó. ¿Cuál es el mensaje que intentas comunicar? No respondió de inmediato, en cambio, extendió la mano y colocó la suya sobre la mía, suavemente, casi con ternura. El roce de su contacto me electrificó, sintiendo un cosquilleo en la piel bajo sus dedos. Instintivamente retiré mi mano, sin embargo, la sensación persistió como una chispa que se resistía a apagarse. Murmuró mientras mantenía la mirada fija en mis ojos.
comprendes mis palabras. Ya no tenemos que fingir. Experimenté malestar estomacal. Una oleada de incertidumbre y temor se apoderó de mí. Fingir, cariño, repetí, mi voz apenas audible. ¿Simular algo? Diego se aproximó más, y de repente, percibí una presencia amenazante en el ambiente, algo desconocido pero imposible de pasar por alto. Con delicadeza expresó que no existía nada entre ambos, susurrando tan suavemente que me estremeció de pies a cabeza. Un sentimiento compartido por los dos. Lo observé detenidamente, mi cabeza llena de pensamientos, mi cuerpo sin poder moverse. Esto no estaba pasando. La situación era inimaginable, sin embargo, su mirada y sus palabras me atrapaban de forma adictiva, indicando lo contrario. Intenté apartarme balbuceando que no entendía a qué se refería, buscando liberarme de la creciente presión que me agobiaba. Sin embargo, él no cedió. Se aproximó más, su mano volvió a rozar la mía y en esta ocasión no la aparté. Me quedé inmóvil, atrapada por la fuerza del instante. Murmuró que tenía conocimiento de ello. La voz de ella era como un misterio sombrío que se desvelaba. Seguramente has experimentado lo mismo, ¿no es así? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi pulso acelerado. Me encontraba en una situación en la que no tenía claro qué palabras utilizar para dar una respuesta adecuada. Todo esto estaba mal, pero al mismo tiempo había algo en ello que yo no podía ignorar, algo que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante mucho tiempo, algo que no había querido reconocer. Comencé a hablar con voz insegura, titubeando al mencionar el nombre de Diego, sin lograr concluir la oración. ¿Cuál era la idea que debía expresar? ¿De qué manera podría comenzar a comprender lo que estaba ocurriendo? No me permitió solucionarlo. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó, cerrando la poca distancia entre nosotros, sus labios rozando los míos en un beso suave y vacilante. Me estremeció la conmoción. Después de quedarme sin pensamientos, mi cuerpo se tensó de repente y, para mi sorpresa, ocurrió algo inesperado e inexplicable. En vez de distanciarme, en lugar de expresar en voz alta mi sorpresa o huir o apartarlo, me vi correspondiendo su beso. Era como si mi cuerpo tuviera mente propia, respondiendo a un deseo que ni siquiera sabía que existía. El beso se profundizó y, por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. No existían el bien ni el mal, ni el ayer ni el mañana, solo nosotros dos, enredados en un instante del cual no podíamos escapar. Sin previo aviso, de repente me alejé, con el corazón palpitando con intensidad y la mente tambaleándose. Pregunté con voz temblorosa y una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Qué estamos haciendo con la colocación de componentes, Jade? Diego me miró, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar, algo oscuro, intenso e innegable. Con voz tranquila, expresó que no era necesario detenernos, mientras sus manos permanecían sobre las mías. No es necesario que alguien lo sepa. Un torbellino de emociones invadió mi ser cuando intentaba asimilar los acontecimientos recientes. Mi estómago se retorcía y mi mente no dejaba de dar vueltas. Hubo un error en esto. A pesar de que sabía que no estaba bien, existía una parte de mí, escondida en la penumbra, que no deseaba que todo acabara y anhelaba algo adicional. Murmuré un no mientras movía la cabeza, intentando disipar la bruma que había nublado mi mente. Esta situación no es la adecuada. Realizar esta acción no es posible. Permaneció inmóvil, sin retroceder. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, llenos de una intensidad desesperada que me asustaba más que nada. Su voz serena y reconfortante preguntó, ¿por qué no, amor? Siendo adultos, no estamos obligados a acatar las normas de terceros. Las palabras se quedaron en el aire, rodeándome como una adicción, apretándose más con cada instante que transcurría. A pesar de que mi mente me advertía de que la situación era incorrecta y de que era urgente marcharme, mi cuerpo no respondía a mis pensamientos. Sentía como mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho, mi aliento era irregular y me encontraba perdido sin saber cuál era el siguiente paso a seguir. Este individuo era mi descendiente. No podía creer lo que estaba ocurriendo, aunque una parte de mí deseaba que no acabara. Sin embargo, el relato no concluyó en ese punto.
En el preciso instante en que la carga de todas las responsabilidades parecía abrumadora, percibí el ruido de un vehículo llegando al garaje. De repente, me quedé sin aliento y me levanté de golpe, sintiendo como mi corazón latía con más intensidad. En ese momento, mi marido se encontraba en el hogar. El ruido del automóvil en el garaje quebró la magia que había envuelto la habitación. En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad, mientras la cruda realidad de la situación me envolvía como una ola. De repente, me levanté rápidamente, alejándome de Diego, sintiendo como latía mi corazón mientras la puerta principal se abría con un sonido agudo. Desde el pasillo llegó la alegre y despreocupada voz de Carlos. Anunció su llegada con un grito. El sonido de sus pasos se aproximando a la habitación. Espero que durante mi ausencia no se hayan sentido aburridos. A duras penas pude tragar, mi cuerpo aún estremeciéndose por lo ocurrido recientemente. Diego se mantuvo en su asiento, mirándome fijamente. Sin embargo, en su rostro se reflejaba ahora una expresión distinta, más astuta, como si estuviera maquinando la forma de guardar en secreto nuestra confidencia. Era imposible encararlo, me. Resultaba difícil aceptar la verdad de nuestras acciones, por lo que esbocé una sonrisa y me dirigí rápidamente hacia la cocina. Saludé a Carlos con un grito, tratando de mantener mi voz suave a pesar de la sensación de náuseas que experimentaba. Estoy ocupado finalizando algunas tareas importantes en el hogar. El sonido de su risa llegó a mis oídos, tan común y puro, provocando un remordimiento en mi interior. Todo está listo para la cena. ¿Te importaría poner la mesa, amor? Mientras abría el armario, mis manos temblaban al tomar los platos. En ese instante, la tarea sencilla parecía enorme. La presencia de Diego en la habitación era palpable, sus ojos fijos en mí, atentos a cada gesto que hacía. Experimentaba la sensación de que las paredes se estrechaban a mi alrededor, como si me hallara prisionera en una terrible pesadilla sin salida. Aquella noche, la cena resultó ser una experiencia muy desagradable. Mientras hablaba, Carlos no percibía la tensión latente que se encontraba a punto de estallar. Al rozar mi plato, sentí un nudo en el estómago y evitaba el contacto visual con mi hijo. Sin embargo, de vez en cuando notaba su mirada fija en mí, mostrando una chispa de algo siniestro y amenazante detrás de sus ojos. Se mostraba de manera discreta, camuflado detrás de la apariencia cotidiana, pero permanecía presente, evocando lo ocurrido y lo que podía repetirse, y eso era lo que me generaba mayor temor, la eventualidad de una repetición. Durante los días que siguieron, me mantuve alejada de él, inventando razones para no estar en casa o refugiarme en mi cuarto. Sin embargo, la tensión persistía, intensificándose a medida que transcurría el tiempo. Cada vez que nos encontrábamos, aunque fuera a lo lejos, percibía la conexión que existía entre nosotros, como si una fuerza irresistible nos uniera. Aunque no estaba bien, tenía un enfoque complicado pero que resultaba imposible de negar. La noche siguiente trajo consigo un cambio radical. Carlos se disponía a emprender un nuevo viaje laboral, esta vez durante un fin de semana para asistir a un evento que él mismo estaba coordinando. En consecuencia, era evidente que pasaría ese tiempo a solas en casa con Diego. La idea provocó que mi corazón latiera más rápido, generando tanto temor como otros sentimientos que prefería no admitir. Intenté organizar mi estadía en casa de una amiga, sin embargo, todo salió mal y me vi atrapada, sin poder evitar lo inevitable. Al final de la semana, cuando mi esposo se marchó, la casa parecía sumida en una calma excesiva, en un silencio abrumador. Permanecí en mi cuarto el mayor tiempo posible, simulando que estaba estudiando, aunque el silencio resultaba agobiante. Al final, mi estómago me empujó a animarme a descender en busca de alimento. Al entrar, encontré a Diego en la cocina, recargado en la barra con una cerveza en su mano. Alcé la mirada al entrar, sus ojos se cruzaron con los míos y hubo un instante de silencio entre nosotros. La atmósfera entre nosotros estaba cargada, con una sensación densa flotando a nuestro alrededor, y mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho a medida que me acercaba a la nevera, tratando de aparentar indiferencia. De repente, expresó con firmeza y en voz baja, «Has estado esquivándome». Quedé inmóvil, con la mano en el aire sobre la puerta del refrigerador. Me encontraba en la incertidumbre de dar una respuesta, dudando de si tenía la posibilidad de hacerlo. Con la garganta reseca y la mente agitada,
Intentaba hallar las expresiones adecuadas. Expresé que había estado bastante ocupada, con mi voz apenas audible y sin mirarlo directamente, manteniendo mi espalda hacia él. Ocupada evitándome, insistió. Ahora su tonalidad es más profunda, más marcada. Me costó tragar y me volví para observarlo, mi estómago estaba revuelto. Expresé la necesidad de dejar atrás lo sucedido. Mi voz tiembla. Cometimos un equívoco. No se repetirá. Sin embargo, no mostraba conformidad. Colocó la cerveza en la barra y se aproximó, manteniendo su mirada fija en la mía. De forma tranquila, expresó que no había sido un equívoco. El sonido de su voz me recorre la espalda con un estremecimiento. También percibiste eso. Evita engañarte a ti misma. Sintiendo como mi corazón latía más rápido, retrocedí, pero él continuó avanzando hacia mí, reduciendo la separación entre los dos. Diego, por favor, no podemos llevar a cabo esta acción. Yo soy tu progenitora. Interrogó en voz baja y casi susurrante por qué no se había colocado el componente. No es necesario que alguien lo sepa. ¿Y qué sucede si resulto ser tu progenitora? Somos los únicos presentes. Ambos somos adultos. Las palabras que pronunció me rodearon como una serpiente, apretándose con cada palabra que decía. Intenté resistirme moviendo la cabeza, sin embargo, la expresión de sus ojos me atrapó, resultando imposible apartar la vista. Esto está mal. Le recordé en voz baja que yo era su madre. La temblorosa voz que poseo. Inquirió si era verdad, con cariño en la voz. Alargó la mano para tocar suavemente mi brazo. La descarga eléctrica recorrió todo mi ser cuando el contacto me traicionó una vez más. ¿Acaso tememos únicamente la opinión de los demás? Quería apartarlo, correr lo más lejos posible, pero no lo hice. Me quedé allí paralizada mientras se acercaba aún más, su aliento cálido contra mi piel. Murmuró que no es necesario cumplir con las normas de nadie más que las propias. Con sus labios a punto de tocar los míos, de repente, sin poder evitarlo, me volvió a besar. En esta ocasión no mostraba indecisión, ni tampoco era delicado. Mi estómago estaba vacío, tenía una gran urgencia y me vi irresistiblemente atraída hacia él, mientras mi determinación se desvanecía por completo. Las manos recorrieron mis brazos y luego se posaron en mi cintura, atrayéndome hacia él. A pesar de los gritos de mi mente pidiéndome que parara y huyera, mi cuerpo actuaba por su cuenta y yo no podía separarme, no deseaba hacerlo. La intensa calidez que compartíamos resultaba embriagante y abrumadora, impidiéndome tener pensamientos claros. Sin darme cuenta, comenzamos a desplazarnos, con un movimiento inestable, mi corazón latía con intensidad, mi respiración agitada y acelerada, sin posibilidad de detenerme, sin deseo de detenerme. Sus manos recorrían cada parte de mi cuerpo, la espalda, el pecho, las caderas. Cada roce aumentaba mi deseo por él. Se encontraba en una situación complicada, todo se desarrollaba de forma inesperada y no podía hacer nada para evitarlo. Nos dejamos caer en el sofá y luego todo fue un remolino de besos apasionados y caricias urgentes. Me encontraba desorientada en ese instante, sumergida en sus pensamientos, cuando de repente, cruzamos un límite del que no había vuelta atrás. Mientras bailábamos juntos, todo a nuestro alrededor desapareció y solo éramos tú y yo en ese instante. La ansiedad, el temor, la culpabilidad, todo desapareció, sustituido por algo más sombrío, algo que no podía describir, pero que no deseaba soltar. Después, llegó a su fin. Permanecimos enredados en el sofá, sintiendo el peso de nuestras acciones recientes sobre mí, mi respiración agitada aún presente, mientras la cruda realidad comenzaba a reaparecer. El remordimiento, la humillación, el pavor de nuestras acciones. Alejé mi cuerpo de él, con las manos temblorosas al sentarme, mi mente en completo desequilibrio. Esto. Murmuré con voz áspera que aquello había sido un equívoco. Él solo se quedó allí, su pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento. Al momento de expresarse, su tono resultaba sereno, casi reconfortante. No tiene por qué serlo. Me levanté y moví la cabeza de un lado a otro. Expresé que había cometido un equívoco.
aunque mi voz resuena con más fuerza, en mi interior mi corazón late aún con temor y desconcierto. No podemos continuar con esta situación. Está mal. Diego no prestaba atención. Mientras me miraba fijamente, pude percibir en su rostro algo perturbador que me estremeció por completo. Una sombra, un deseo insaciable que no había notado previamente, lo cual me hizo comprender que la situación distaba mucho de concluir. Durante días, la atmósfera en el hogar se había vuelto insoportable debido a la tensión. Me quedé encerrada en mi habitación tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el peso de lo que había sucedido entre nosotros, pero por mucho que lo intentara, no podía olvidar. Cada vez que mis ojos se cerraban, era capaz de percibir su contacto, su respiración, sus besos en los míos. Como una sombra, el recuerdo se aferraba a mí sin querer soltarme. Consideré que al eludirlo durante un periodo prolongado, las circunstancias podrían regresar a su estado habitual, aunque en mi interior era consciente de que eso resultaba imposible. Habíamos cruzado una línea que no podíamos retroceder y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Era sábado por la noche cuando llamaron a mi puerta. Un vuelco sintió mi corazón, mientras mi cuerpo quedaba inmóvil. Tenía la certeza de que era él, lo presentía en lo más profundo de mi ser, esa conexión especial que nos había unido desde aquella primera vez en el sofá. Diego preguntó con una voz suave y vacilante si podía avanzar, aunque se percibía un tono más profundo y persistente en sus palabras. Mientras observaba la puerta, tuve problemas para tragar, mi mente no paraba de divagar. ¿Debería decir que no? ¿Debí pedirle que se marchara y que no volviera a acercarse jamás? A pesar de eso, no lo hice. Por el contrario, mi cuerpo tomó la iniciativa y me vi murmurando en voz baja, afirmativo. Con un chirrido, la puerta se abrió y él ingresó, su mirada se posó en la mía. Al ingresar a la habitación, la atmósfera se cargó de tensión entre nosotros, era casi tangible, pesada en el ambiente, y notaba como mi corazón latía más rápido, mi pulso se aceleraba. Intenté apartar la mirada, concentrarme en algo, en cualquier cosa que no fuera él, pero era imposible. Poseía una especie de magnetismo personal que ejercía sobre mí un irresistible influjo. Se acercó, su mano rozando suavemente mi brazo. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentir el contacto, provocando una reacción en mi cuerpo que no pude controlar a tiempo. Me estremecí, pero no me aparté, no pude. Susurró que no era necesario enfrentarse a esa situación. La suavidad de su voz, casi delicada. Comprendo que también experimentas esa emoción. Mi respiración se detuvo, mi corazón latía rápido cuando sentí su mano recorrer mi brazo y reposar en mi hombro. Tenía la intención de retirarme, pero mi cuerpo no respondía. Por el contrario, me vi doblando hacia adelante. No component placement, mi voz temblorosa. A pesar de que le dijimos que no era posible, no estaba prestando atención. Una vez más se aproximó, con su cara muy cerca de la mía, su aliento tibio rozando mi piel. Susurró que no era necesario que nadie se enterara. Sintiendo el roce de sus labios en mi oreja. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera detenerlo, sus labios estaban sobre los míos de nuevo. En esta ocasión, el beso se distinguió por ser más apasionado y apremiante, con una intensidad que había ido creciendo a lo largo de varios días. Hice un esfuerzo por contenerme, traté de alejarlo, pero mi cuerpo me falló. También le di un beso. El beso se intensificó, mientras sus manos se movían suavemente hacia mi cintura. La intensidad de nuestro calor era envolvente, abrumadora, y me vi sumergida en él, completamente perdida. Mientras sentía sus manos deslizarse debajo de mi camisa, sus dedos acariciando suavemente mi piel, dejé escapar un suspiro contra sus labios, inclinando mi cuerpo hacia el suyo. Sabía que estábamos cruzando una línea que nunca podría retroceder, pero en ese momento no me importaba. Solo podía concentrarme en él, en su contacto, en su respiración, en cómo su cuerpo se pegaba al mío. Jadeé mientras besaba su camino por mi cuello, sus manos explorando cada centímetro de mi cuerpo. Mi cabeza giraba sin control, mi corazón palpitaba con intensidad, sin embargo, no podía detenerse, no deseaba detenerse. Los instantes que siguieron se convirtieron en un remolino de caricias, roces y gemidos de deleite. Caminamos unidos,
nuestros cuerpos encajaban a la perfección como si fuera algo predestinado para nosotros. La tensión que existía entre nosotros se desvaneció, abriendo paso a algo más sombrío, algo más profundo, y me encontraba sumergida en ese sentimiento, completamente perdida en él. Al concluir, el peso de nuestras acciones se abatió sobre mí con fuerza, como una ola. Permanecí en ese lugar, con mi respiración agitada, sintiendo los latidos intensos de mi corazón en el pecho, incapaz de realizar movimiento alguno, mi mente en blanco por unos instantes. Solo podía percibir el calor constante de su cuerpo junto al mío, como su mano reposaba en mi cintura y como mi cuerpo aún se estremecía por lo recién acontecido. Pero a medida que la bruma del deseo comenzó a desvanecerse, la culpa se instaló, la vergüenza, el horror de lo que habíamos hecho. Alejé de su lado y me senté en el borde de la cama, con mis manos temblando. Esto. Murmuré que había sido un equívoco. Mi voz titubeante. Diego se sentó detrás de mí, su mano descansando suavemente sobre mi espalda. De forma calmada, expresó que no era necesario, con una voz apacible y casi reconfortante. Balanceé la cabeza, sintiendo mi estómago lleno de remordimiento. Expresé que no era posible continuar con esa acción. Apenas escucha mi voz, como un leve murmullo. No es correcto. Permaneció en silencio por un instante antes de tomar mi mano, sujetándola con delicadeza pero con determinación. Su susurro insistía en que no era necesario que alguien se enterara. Este puede ser nuestro secreto. Pude incorporarme, sintiendo mis piernas temblar bajo mi peso. Expresé con mayor intensidad, no importa que nadie esté al tanto. Es acerca de nuestras acciones. No, yo no. Yo no puedo hacer esto más. Su mirada se posó en mí, sus ojos profundos me dieron la impresión de que quizás surgiría una conversación. Sin embargo, finalmente asintió con una expresión enigmática. En tono bajo, expresó, si es tu deseo. Giré sobre mis talones y abandoné la habitación, sintiendo como mi corazón latía con intensidad y mi mente se agitaba con todo lo ocurrido momentos antes. Al cerrar la puerta a mis espaldas, tuve la certeza de que esto no marcaba el fin. La situación no había concluido, apenas estaba iniciando algo más sombrío, algo de lo que no podía evadirse. En el hogar, la ausencia de ruido se había convertido en algo que resultaba imposible de tolerar. Carlos, mi marido, parecía no darse cuenta del tumulto que se gestaba en lo más profundo, continuaba con su rutina como si nada hubiese alterado, mientras que para mí, todo lucía transformado. Cada vez que me encontraba junto a mi hijo, la atmósfera estaba llena de nerviosismo. Entre nosotros, el aire vibraba con una sensación de amenaza. Intentaba evitarlo en la medida de lo posible, pero mientras más trataba de huir, más fuerte se volvía la conexión entre nosotros. Era consciente de que esa situación no era sostenible a largo plazo. Se aproximaba el momento decisivo y podía percibirlo claramente. Otro viernes nocturno llegó y Carlos, una vez más, planeaba pasar la noche fuera con sus amigos. Estaba consciente de que este momento se acercaba. Intenté estar lista para él, pero a medida que la noche avanzaba, noté cómo la conocida sensación en mi estómago se intensificaba. La vivienda lucía sumamente callada, completamente quieta, como si aguardara la llegada de un acontecimiento, al igual que yo. Me quedé en mi habitación fingiendo trabajar, pero mis pensamientos seguían desviándose, mi mente giraba con el recuerdo de lo que había sucedido entre nosotros. Una y otra vez se repetía, cada vez adquiriendo mayor autenticidad, más profundidad. Tenía la intención de sentir rencor por esa situación, de despreciarme, pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Existía en mi interior una faceta que me resistía a reconocer, una faceta que ocupaba mis pensamientos de manera constante, pensamientos que se dirigían hacia él. Al marcharse Carlos, mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho, el silencio del hogar me agobiaba. Recorrí mi cuarto de un extremo a otro, mi mente era un torbellino de incertidumbre y anhelo. No deseaba confrontarlo, evitaba exponerme a caer nuevamente en la misma situación, aunque podía percibir su presencia. La fuerza, el magnetismo era tan intenso que parecía que la gravedad me arrastraba hacia abajo, acercándome, a pesar de mis esfuerzos por oponer resistencia, hasta que, sin previo aviso, me vi descendiendo por las escaleras. Cuando mis pies hicieron contacto con el último peldaño,
Fue entonces que lo divisé. Estaba sentado en la sala mirando la televisión, pero sabía que en realidad no la estaba viendo. Sin mover la cabeza, percibía cómo su interés se desviaba al momento de mi llegada a la habitación. Aunque no dirigiera su mirada hacia mí, sentía su peso observándome. Se me apretó la garganta y, por un breve momento, consideré darme la vuelta, correr de vuelta arriba, pero algo me mantuvo allí, enraizada en el lugar, esperando lo que sucedería después. Su pregunta sobre si no podía conciliar el sueño llegó con un tono de voz tranquilo y suave, aunque percibí cierta intensidad que provocó un aumento en mi ritmo cardíaco. Con indecisión, mi cabeza generaba justificaciones, ninguna de las cuales resultaba satisfactoria. Susurré que solo requería un poco de oxígeno. Su mirada se posó en mí con calma, como si captara la situación, hasta que finalmente volvió su rostro hacia mí. Sus ojos, profundos y penetrantes, desataron una corriente eléctrica en el instante en que nuestros ojos se encontraron. Un vuelco sintió mi corazón, mi aliento se detuvo por un instante. En ese momento tendría que haberme marchado, tendría que haber dado la vuelta y regresado, sin embargo, no lo hice. Permanecí inmóvil en ese lugar, aguardando los acontecimientos venideros. Sus palabras me provocaron un malestar en el estómago que no podía ignorar. Aunque en mi interior existía cierta conciencia al respecto, escuchar esas palabras en voz alta provocó que la situación se percibiera como más tangible, más amenazante. Al final, expresé mi desconcierto al admitir, no tengo idea de cómo actuar, revelando la verdad sin poder evitarlo. Todo está completamente desordenado. Desplazó su posición en el sofá, acercándose ligeramente, sin excederse. De forma apacible, expresó que podríamos encontrar una solución. Unidos.